Muy buenas tardes, estimados aprendices, bendiciones. Pues en este espacio voy a tomar este encuentro de tipo asincrónico para terminar de explicar una temática pues que abordamos en la última, desde la semana anterior y que pues en la última clase no quedó concluida y bueno, voy a aprovechar precisamente como tal esta herramienta para poder terminar y para poder socializar. Bueno, entonces este es el documento que ustedes van a desarrollar como plan de preparación y respuesta ante emergencia, pues en el cual ustedes ya tienen pues claridad sobre el diligenciamiento de algunos apartados. Es decir, ya ustedes han venido pues en el desarrollo de la competencia pues trabajando en el mismo. Hay una parte que precisamente pues no se logró tocar y tiene que ver desde la identificación de los recursos. Bueno, aquí con respecto a los recursos, nosotros vamos a registrar precisamente cuáles son aquellos recursos físicos que tiene como tal la institución para trabajar como tal una situación de emergencia. Entonces, en este aspecto podemos encontrar precisamente lo que son como tal los extintores, que es pues digamos el equipo contra incendio con el que cuenta la organización para atender algún evento derivado precisamente con estas características. También pues vamos a encontrar físicamente camillas, vamos a encontrar como tal botiquines, vamos a encontrar pues una serie de recursos que son básicos y que son pues fundamentales para el manejo como tal de una emergencia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es describir en el apartado, dentro de los recursos, en la parte por lo menos que tiene que ver con equipo contra incendio, cuáles son los extintores que tienen ustedes o con los que cuentan en la organización. Recordemos de que extintores pueden existir de varios tipos. Recuerden de que hay extintores tipo pues A, tipo B o C, extintores para mitigar gases, dióxidos de carbono, extintores que son multipropósitos, que son para pues todo tipo de ambiente. Entonces pues es importante que nosotros describamos qué es lo que podemos tener, ¿verdad? Dentro de nuestro ambiente, de nuestra organización. Con respecto al botiquín, importante determinar qué tipos de ayudas o de implementos se cuentan. Y bueno, otros tipos como las camillas es importante porque dependiendo de la situación o del evento, nosotros podemos encontrar que quizás ante una situación se pueda presentar más de una persona herida y pues es importante tener un número determinado de camillas para poder atender cualquier situación que se presente. Por lo menos también equipo de protección contra incendios, gabinetes, sensores, etc. Entonces, bueno, dentro de la serie es importante tener claridad en primera instancia cuáles son las personas que dentro de la empresa tienen el conocimiento, tienen como tal el manejo y son los líderes precisamente de la coordinación de un tipo de emergencia. Entonces es importante contar con 3 brigadas contra incendio, una brigada de evacuación y una brigada de primeros auxilios. Entonces, pues es importante en primera instancia identificar, ¿verdad? Postular y conformar como tal la brigada para que ante una situación de emergencia pues se tenga un personal precisamente de apoyo para cualquier tipo de evento. Es importante también tener registrado cuáles son los teléfonos de ayuda externa. En este caso, pues teniendo en cuenta la ubicación geográfica de la empresa, pues debemos colocar los números de seguridad del CAI más cercano, los teléfonos de los hospitales o centros de atención hospitalaria más cercanos y bueno, todo lo que son los organismos de emergencia, como son los bomberos, el 123.
Importante también si la empresa hace parte de una red de ayuda mutua con otras empresas cercanas, pues precisamente describir como tal los nombres de los contactos y como tal cuál es la finalidad de esa ayuda externa, qué tipo de pronto de atención o de ayuda nos pueden suministrar. Bueno, en lo referente precisamente, pues en la parte del plan de capacitación y entrenamiento, ustedes saben de que es fundamental de que las brigadas tengan la capacitación y el entrenamiento para poder atender cualquier tipo de suceso. Una persona sin el entrenamiento adecuado es una persona que incluso puede colapsar o puede entrar en shock en el momento que se presenta una situación. Incluso hasta en un simulacro puede entrar en shock si la persona no tiene conocimiento de cómo actuar. Entonces, estimados, es muy importante por eso darle todo el entrenamiento, capacitarlos y si es posible, desarrollar simulacros que son ejercicios que tienen todo el componente de una atención real, pues para determinar el tiempo precisamente de respuesta que se le da al evento. Entonces, dentro del plan de evacuación que ustedes ya incluso pues desarrollaron como ejercicio, es importante precisamente que se determinen como de pronto cuáles van a ser esos parámetros de medición. En este caso, por ejemplo, en el ejercicio que tenemos de ejemplo, la señal de alerta es porque se presenta un aumento en la temperatura de presión de la tubería. ¿Y eso qué indica? Indica que puede presentarse fuga, incendio o explosión. Pues en este caso, la tubería va a generar una señal de alarma y pues obviamente lo importante es que a estas personas que ya tienen un entrenamiento y que ya identifican, pueden precisamente dirigirse a un punto de encuentro ubicado y que ellos ya precisamente tienen, ya ellos como tal tienen conocido. Y también otra señal de alerta puede ser si se presenta un cortocircuito en el área administrativa. La señal de alarma es que se puede presentar un conato de incendio y de igual manera las personas deben tener precisamente conocimiento de cómo llegar, cómo evacuar la zona y cómo precisamente llegar como tal al punto de encuentro. Los procedimientos operativos normalizados son, teniendo en cuenta la naturaleza de sus empresas, ustedes diseñaron los PON. Los procedimientos yo recomendaría ubicarlos precisamente en esta zona. Vamos a ver si estoy aquí compartiendo. Sí, aquí estoy compartiendo. Los procedimientos precisamente estarían ubicados precisamente aquí donde dice hoja 2. Ustedes pueden ahí colocar precisamente, crear una hoja que diga procedimientos operativos normalizados y ahí ustedes van a compartir los que son aplicables para su actividad de proyecto. No sé si de pronto al momento de la explicación no compartí esta parte es simplemente diligenciar la documentación, quiénes son las personas que hacen parte del comité y ustedes tienen establecida su brigada, compartir en el documento cuáles son los números de ayuda externa y dentro del plan de capacitación colocar la temática en la cual pues ustedes van a abordar la capacitación de esas brigadas de emergencia. Dentro del plan de evacuación, pues aquí según el ejercicio que aparece de ejemplo, no estoy hablando de cada actividad económica. Aquí, por ejemplo, el plan de evacuación se da precisamente porque se hace o se genera un aumento en la temperatura de presión de la tubería. Esto es con base en el ejemplo del ejercicio. Entonces, precisamente, ¿cuál es la señal de alarma? La señal se activa porque puede existir una fuga, puede existir un incendio y esto puede generar una explosión. Lo más, digamos, inmediato, la respuesta inmediata es dirigirse al punto de encuentro. Y la otra señal de alerta que se puede presentar para llevar a cabo un plan de evacuación es un cortocircuito que se puede presentar en la sección de archivo.
¿Cuál es la señal de alarma? Un conato de incendio. Igual, pues lo ideal es que las personas tengan el entrenamiento adecuado y dirigirse guardando la calma precisamente al punto de encuentro, utilizando como tal la salida de emergencia. ¿Qué les recomiendo pues yo a ustedes? Teniendo en cuenta precisamente el tipo de actividades económicas que ustedes desarrollan, un plan de evacuación puede ser, yo creo que para todas aplicaría un conato de incendio, porque en todas se manejan materiales, en todas se manejan de pronto como ciertos insumos que pueden ser de naturaleza químico peligrosa. Incluso hay un plan de evacuación que en alguna de sus empresas se puede prestar para derrame de sustancias químicas. Por ejemplo, la empresa que utiliza para lo que tiene que ver con la parte de ácido y desinfección como especie de un desengrasante, de una sustancia que tiene como tal una naturaleza peligrosa. Otra puede ser también el conato de incendio, si se utilizan o si se establece para los procedimientos máquina. Entonces es muy probable, hay que determinar en qué estado están las conexiones eléctricas y esa también puede ser como tal un ejercicio que ustedes puedan utilizar. ¿Ok? Bueno. Y bueno, aquí el documento de los procedimientos operativos. Yo sugiero no tener en cuenta de pronto esta parte, sino generar una hoja donde me aparezcan anexos los POM. Entonces, de pronto en esta parte, sí sería bueno colocar ver hoja anexa. Procedimientos en caso, aquí en este caso, por lo menos de un movimiento sísmico, no salga, no, esto es básicamente teniendo en cuenta el ejemplo, pero por ejemplo aquí quiero enfatizar en lo que tiene que ver con la parte de un simulacro. Un simulacro nosotros lo podemos hacer basado en qué, basado en los riesgos como más dicientes o que puedan ser más probable que la empresa se desarrollen en cualquier momento. Eventos que puedan como tal llevarse a cabo. Entonces, en este caso, y teniendo en cuenta pues la naturaleza de las diferentes empresas que ustedes manejan, yo considero de que el riesgo de un conato de incendio es latente, de que el riesgo de un derrame químico es latente, de fuga de gas también puede ser como tal un riesgo latente, un riesgo de inundación por las condiciones como tal topográficas de ciertas zonas o de ciertos terrenos. Entonces, en este caso, que vamos a colocar, vamos a colocar precisamente dónde se va a llevar a cabo como tal el simulacro. Vamos a suponer que es un simulacro de algo que nos está pasando pues mucho, sobre todo en estos últimos días, de inundación. Entonces aquí como tal el alcance es precisamente pues aplicar técnicas para dar precisamente respuesta al evento, o al posible evento o a una posible inundación. En equipo de apoyo ustedes van a colocar precisamente cuáles van a ser como tal esas partes o ese equipo que va como tal a darle respuesta a la atención de esa emergencia. Entonces va a ser algo netamente interno. Miren de qué va a estar el jefe de la brigada, el coordinación de evacuación, los brigadistas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en este caso no será controlar el incendio. Para este que colocaron de ejemplo fue precisamente un conato de incendio. Pero si ustedes quieren llevar a cabo o tomar como ejemplo un riesgo de inundación, en este caso es determinar medidas para evitar el colapso del área en la cual usted quiera llevar precisamente o en la cual usted como tal quiera llevar a cabo el simulacro. En este caso, de pronto en el caso de ustedes puede ser en la parte de logística. Yo creo que la mayoría de las empresas que ustedes tienen, por ejemplo, Hard Drinks, la empresa de calzado, maneja logística, ya cuando el producto está listo. La empresa de Soluba es una empresa más que todo prestadora de servicio, entonces
como tal se puede incluso presentar un riesgo de inundación como tal en la empresa base. Entonces, en este caso, pues el objetivo es minimizar, ¿verdad? O controlar, controlar. El objetivo es precisamente controlar el riesgo de inundación al resto del área o a que el área no se vaya a ver afectada. Se determina quiénes son las personas responsables y pues obviamente se determina o se hace un libreto de evacuación del personal teniendo en cuenta los procedimientos operativos que existan como tal para inundación. Entonces, si para la empresa aplica inundación, el simulacro hágalo de inundación. Si de pronto usted, el procedimiento operativo está enfocado en derrame de fugas, pues controle una emergencia donde usted deba precisamente minimizar o tratar de controlar la situación, ¿verdad? Evacuando como tal el personal que usted requiere como tal evacuar. Entonces usted tiene que llevarlo precisamente al punto de encuentro y sobre todo evacuar esa zona y controlar la fuga para poder precisamente pues como tal atender la emergencia y darle un control. Lo ideal es darle como tal un control. ¿Cuáles son precisamente los tipos, qué tipo de simulacro usted va a colocar aquí precisamente? ¿Qué tipo de simulacro va a ser? Si va a ser un simulacro de rescate, un simulacro de incendio, si es un simulacro mixto. En este caso, por ejemplo, si se trata de inundación, hay que darle primeros auxilios y rescate. No sería de pronto de incendio, porque el riesgo no es de incendio, sino de inundación. El guión. Entonces, hay que elaborar precisamente un guión donde se coloca, por ejemplo, se presenta pues en el área en específico el derrame, ¿verdad? Por parte de tubería. Puede ser incluso la del baño. Una persona que está precisamente o que está en el sitio detecta, da aviso como tal a la brigada. La evacuación se debe hacer de forma inmediata porque pues el tubo o la tubería o el riesgo de inundación, si es probable, si se trata precisamente por lo menos de una emergencia por un aguacero, nos damos cuenta de que es probable que el agua se estanque y tienda como tal a llegar a otras zonas de la empresa y pues vamos a tratar en lo posible de evacuar esas personas que se encuentran como tal en el área. Entonces, pues lo ideal es establecer un guión donde se lleven a cabo como ciertas acciones, donde en primera instancia pues vemos de que se puede presentar una fuga por tubería, el baño está teniendo una fuga y esa fuga amenaza precisamente con inundar cierta área de la empresa, o también puede ser por inundación, por lluvia fuerte. El agua se estancó, es probable de que el control o la parte de desagüe de aguas pluviales haya tenido un colapso y como tal la empresa o cierta área de la empresa pues logre inundarse. Entonces, aquí precisamente lo ideal es determinar qué equipo de apoyo hay y tratar en este caso de solventar como tal la emergencia. ¿Cómo se solventa? Llevando a las personas precisamente pues a un punto de encuentro y buscando la manera, por ejemplo, si se trata de una tubería, llegar al control y tratar precisamente de cerrar para evitar el flujo de agua, para evitar que el flujo de agua siga como tal representando peligro para cualquier área de la organización. Y si se trata de aguas pluviales, es muy probable que la parte del desagüe de aguas pluviales esté colapsada. Entonces, ya en ese caso, ya corresponde precisamente hacer un tipo como tal de limpieza para que el agua precisamente pueda fluir.
es muy probable que se haya presentado como tal la inundación porque las rejillas por donde deba evacuarse precisamente las aguas pluviales estén sucias. Se haya almacenado de pronto algún tipo de basura o algún tipo de obstrucción, y eso lo que ha generado precisamente como tal es un represamiento. Entonces, por ahí puede estar precisamente como tal la solución. Entonces, en este caso, en lo que corresponde pues a la evaluación del simulacro, en primera instancia pues se tiene que colocar en dónde se va a llevar a cabo, a quién aplica. Por ejemplo, puede ser solamente una zona de la empresa. Las observaciones generales puede ser que el simulacro se va a hacer por inundación, entonces se va a simular una tubería reventada, o se va a simular precisamente pues qué hacer en caso de que se presente algún tipo de tormenta. Entonces, eso es como básicamente lo que, digamos, el libreto, lo que se quiere. Entonces, dentro de ese aspecto simulado, se debe determinar si el tiempo de respuesta para evacuar a las personas fue el adecuado, cómo estuvo la coordinación tanto interna como externa, si fue requerido de pronto la ayuda externa. Si no fue requerida la ayuda externa, se coloca no aplica. Cómo funcionaron los equipos en este caso de comunicación, si se aplicaron los protocolos de seguridad, si las personas están completas, cómo se administraron los recursos, y una evaluación como tal total de la situación. Entonces, yo lo que les recomiendo es que dentro del libreto del simulacro sea una situación que pueda ser real dentro de su empresa. Por ejemplo, un conato de incendio en el papel, ¿verdad? Que tenemos, que requerimos, cuánto tiempo necesitamos nosotros precisamente para controlar esa situación, y sobre todo determinar los recursos que se tienen al alcance para poderlo contrarrestar. Mientras una persona se encarga de minimizar o de controlar el conato, otras personas se tienen que encargar precisamente de evacuar al personal y de determinar de que las personas estén bien. Si hay alguna persona que quizás durante el ejercicio se sintió mal o se simula que una persona de pronto se desmaya, ¿cómo vamos a atenderla? ¿Cuánto tiempo requerimos en atenderla? Si se utilizaron adecuadamente los recursos, camillas, inmovilizadores para poder precisamente trasladarla al grupo, al punto de encuentro, que no debe estar personal precisamente de esa área circulante, y se debe garantizar que todo el personal esté evacuado y las personas que requirieron precisamente atención de primeros auxilios ser como tal atendido. Entonces, eso es básicamente como tal el objetivo de un simulacro. Si yo detecto, o sea, detectar algo en pequeño y no esperar que se maximice para poder tomar una solución. Si vemos de que definitivamente como tal el impacto no permite que la atención sea interna, no debemos dudar, y pues obviamente el coordinador de emergencia debe acudir a la ayuda externa para que se encarguen precisamente de mitigar la situación. Pero hay emergencias que pueden ser controlables y pues no es necesario como tal llamar a estos organismos externos, sino que con los recursos con los cuales se cuenta, le damos como tal la debida atención. Entonces, miren la importancia, chicos, de tener como tal todo este equipo, de tener extintores. A mí no me sirve tener de pronto como en sede, tener alrededor de 14, 15 extintores a lo largo de toda la sede, si de pronto los extintores no están cumpliendo con el objetivo, si no están, en estos momentos no están disponibles, si están vencidos, si no es el que yo requiero precisamente para controlar un conato de incendio. Si de pronto yo tengo un extintor, no es multipropósito y yo requiero un extintor multipropósito y en el momento no es multipropósito, pues tengo que tener el que se requiera y yo tengo que garantizar de que todas las áreas de la empresa estén cubiertas, ¿ok? Por ese tipo de recursos. Entonces, pues básicamente esta parte corresponde precisamente a
¿Qué tenemos, verdad? Y en el papel, si estamos o no estamos o no tenemos precisamente la capacidad de recursos para darle precisamente respuesta a esta emergencia. Entonces, mi sugerencia, el simulacro debe estar enfocado en las actividades de mi empresa. Si dentro de mi empresa se puede presentar un conato de incendio, hagámoslo con base en un conato en un área, en un procedimiento como tal específico, un procedimiento que haga parte de la empresa. Los compañeros que están trabajando en la empresa de calzado, ahí hay diferentes materiales y equipos que pueden precisamente llevarse a cabo para poder desarrollar un ejercicio de la mejor manera. Bueno, chicos, con esta explicación yo les voy también a como tal. Bueno, y dentro del tipo de amenaza vamos a colocar cuáles precisamente son las amenazas latentes que hay dentro de mi organización. Aquí esto está extemporáneo. Ustedes pueden colocar precisamente con fecha actual. No solamente de pronto puede ser de incendio, puede ser una fuga, puede ser inundación, puede ser incluso hasta de tipo social, una amenaza de tipo terrorista. Hay empresas que por su naturaleza son como más propensas a ese tipo de amenazas, entonces, tecnológicas, ¿verdad? De tipo tecnológicas por la cantidad de equipos que se puedan como tal presentarse. Entonces, también dentro de este plan de intervención, yo les voy a compartir este proceso de preparación de simulacro. Aquí está precisamente todo el contenido, cómo ustedes deben llevar a cabo, qué factores deben tener en cuenta, cuáles son los roles de las personas que van a participar, qué es el escenario, quiénes son el público, establecer como tal un cronograma, un presupuesto. Es decir, todos esos pequeños factores que como tal, pequeños pero grandes, ¿verdad? Que usted debe tener en cuenta para poder llevar a cabo, así sea en el papel, un simulacro. Bueno, no siendo más el contenido de la presente, me despido. Que tengan todos una feliz tarde y estaré compartiéndoles precisamente pues este documento y esta grabación al grupo. Bendiciones.